En primer lugar, hoy se conmemora el aniversario del cobarde asesinato de Gregorio Ordóñez en San Sebastián y desde el Grupo Parlamentario de Vox, pues obviamente queremos tener un recuerdo para su memoria. Entrando ya en el tema específico de la convocatoria de esta rueda de prensa, me imagino que ustedes comprenderán que el objeto de la misma sea fundamentalmente hablar del PIN parental. Llevamos todo el fin de semana, incluso el viernes, incluso también creo que ya salieron algunas cosas publicadas hablando del PIN parental, pero la realidad es que han hablado todos los partidos políticos. Se dice por parte de muchos medios que esto es una exigencia de Vox, pero lo cierto y verdad es que no se ha dado entrada ni en los medios, ni en las radios, ni en las televisiones a Vox. Es decir, que se ha hablado una vez más, como suele ocurrir en este país respecto de todos los discursos que tienen que ver con nuestro partido, de lo que dice Vox, pero no se escucha qué es lo que dice realmente Vox. Vamos a ver, cuando estamos hablando del PIN parental, de lo que estamos hablando nada más y nada menos es del derecho que tienen las familias a educar en libertad. Yo, una vez más, también les voy a leer el punto concreto del acuerdo presupuestario suscrito con Ciudadanos y con Partido Popular, el punto 19, que dice: se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias en base a los preceptos consagrados en la Constitución española. Ni más ni menos. Eso es de lo que estamos hablando. Y si ustedes me permiten, pues hay dos planos cuando hablamos del PIN parental. En primer lugar, estaríamos hablando desde el punto de vista de la libertad, de ese derecho de los padres a decidir y a intervenir en la educación que reciben sus hijos. Bien, esto lo dice la Constitución española. Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitaciones en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Pero, más en concreto, el artículo 27.3 de la Carta Magna dice: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De esto estamos hablando. Hay, por supuesto, normativa internacional que abunda en esta idea, en el derecho de los padres, el derecho preferente a escoger el tipo de educación que debe de darse a sus hijos. El artículo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice expresamente que se reconoce el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Es decir, que, en primer lugar, lo que se solicita, lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando cuando nos referimos al PIN parental, es algo que tiene absoluto respaldo en las normas españolas, en las normas nacionales y, por supuesto, en las normas internacionales. Pero luego hay un segundo plano, que es que lo que nosotros estamos pidiendo es de sentido común. Nosotros, en Vox, no negamos, por supuesto, en ningún momento la diversidad sexual y nunca habrán oído a nadie de Vox, a nadie de nuestro partido, a ninguno de nuestros dirigentes, ni en ninguno de nuestros documentos, que se abogue por ningún tipo de discriminación hacia las personas con ocasión o por razón de su orientación sexual. Nosotros condenaremos y hemos condenado siempre cualquier agresión, cualquier acto de acoso que tenga lugar con ocasión de la orientación sexual de las personas. Y,
especialmente, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en los centros educativos, fundamentalmente por una razón, por la especial vulnerabilidad de los niños y de los jóvenes. Ahora bien, cuando hablamos de sentido común, ¿a qué nos referimos? Evidentemente, cualquier actividad que tenga por objeto hablar del respeto a la diversidad sexual, nosotros entendemos que es razonable que la misma tenga lugar, más allá del derecho de los padres a decidir en qué tipo de actividades quieren que colaboren sus hijos. Pero fíjense, es que tenemos un catálogo numerosísimo de actividades que son impartidas no por personal docente, sino son actividades complementarias que son impartidas por asociaciones de todo tipo, de todo rango, en las que se manifiestan determinadas cuestiones. Yo les voy a citar algunas, pues que la heterosexualidad es una condición que puede ser más o menos permanente, que mientras el sexo es biológico, el género está definido socialmente, que nuestra comprensión de lo que significa ser una mujer o un hombre evoluciona durante el curso de la vida, que cada cultura puede definir el género de forma diferente, que las prácticas sexuales, a la hora de hablar de la calidad de las mismas, todas las derivadas del contacto físico, todas las prácticas heterosexuales pueden ser practicadas por homosexuales y viceversa, la calidad es la misma y, en cualquier caso, las prácticas entre homosexuales son más ratificantes a medida que aumenta la aceptación de la propia homosexualidad. En fin, todo este tipo de cuestiones. Esto es una cuestión de sentido común, que habrá familias que no tendrán inconveniente en que unos niños sean educados de esa manera, pero vamos a respetar el derecho de los padres que no quieran que sus hijos reciban este tipo de charlas. Esto no es en ningún caso un atentado contra la diversidad, que, como digo, desde Vox, por supuesto, que se respeta. Yo les pongo como ejemplo. Ahora hablábamos en estos días de, en fin, se ha hablado de la actividad complementaria que nosotros hemos conseguido, hemos acordado con Ciudadanos y con Partido Popular, que va a tener lugar en los colegios, en los centros educativos, para la explicación y la promoción y defensa de la actividad cinegética. Bueno, pues el PIN parental sirve, entre otras cosas, para que aquellos padres a los que no les guste ese tipo de actividad, pues que puedan preservar a sus hijos de que tengan que ir a ese tipo de actividades complementarias. Seguro que eso nos parece bien. Pues nosotros lo que estamos diciendo es que se aplique en todos los órdenes, en todo tipo de actividad complementaria. Insistimos, el derecho de los padres, la libertad de los padres es, en este sentido, bajo nuestro punto de vista, prioritaria y además tiene respaldo legal, nuestra Constitución, las normas de desarrollo y, por supuesto, la normativa internacional. Y en ese sentido, creemos que no se está pidiendo nada que no sea estrictamente razonable. Y, como no puede ser de otra manera, pues también, como ya apuntaba al principio, también tenemos que hacer una queja respecto del tratamiento que los medios de comunicación, como ya de alguna manera venía indicándoles, pues que se ha dado en relación con este asunto. Lo que hagan medios privados, nosotros ahí no vamos a entrar. Cada medio puede invitar a los políticos y a las formaciones políticas que considere oportuno para que hagan declaraciones o puede luego hacerlas públicas o puede incluirlas en sus informativos. Pero, desde luego, lo que entendemos que no es de recibo es lo que está ocurriendo en canales públicos. Digamos que en Televisión Española se han pasado prácticamente todos los informativos hablando del PIN parental, pero no se ha recogido en ningún caso ninguna declaración ni se ha pedido opinión a nuestro partido. Lo mismo que ha ocurrido en Canal Sur, donde, una vez más, como entradilla a una noticia en la que se daba entrada a los portavoces de diferentes partidos políticos de la Junta del ámbito andaluz, se hablaba una vez más del PIN parental como una exigencia de la ultraderecha, textual. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Desde luego no estamos dispuestos
a consentir este tratamiento y estas descalificaciones que entendemos que además no dejan de suponer una ofensa a los más de 800.000 andaluces que nos han votado en las últimas elecciones. Y dicho esto, me pongo a su disposición. Sí, buenos días, portavoz. Cuando usted dice hasta aquí hemos llegado, ¿qué significa? ¿Qué es lo que representa eso? Pues que si, desde luego, por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía se quieren afrontar determinadas modificaciones, determinadas actuaciones en relación con Canal Sur, la primera tiene que ser el evitar este tipo de actuaciones sectarias y tendenciosas por parte de los redactores de los informativos de la cadena pública. Señor Hernández, no acabo tampoco de entender en este aspecto de poner el foco sobre el tratamiento de los medios, la distinción que hace entre medios públicos y privados. Intento que los privados también son medios que tienen que someterse a los principios del servicio público y de los valores constitucionales, sobre todo el principio del pluralismo. ¿Qué diferencia entiende que hay entre un tratamiento de público o tratamiento de privado? ¿Qué se le permite a uno y no a otro? Como comprenderá, en un medio público esa objetividad y ese pluralismo tiene que ser indiscutible e indubitado. En una cadena de radio privada o en un periódico privado o en una televisión privada, evidentemente hay una línea editorial, y esa línea editorial lo que va a hacer es marcar de alguna manera también la línea informativa. Pero eso es conocido, Evidentemente, nosotros en ese debate podemos entrar. Si desde una cadena se dicen determinadas cosas, nosotros, una cadena privada, nos reservamos el derecho de opinar también de lo que opinen, ¿no?, los opinadores. Pero cuando hablamos de una televisión pública que debe de prestar ese servicio público como razón de ser, no es de recibo que se dé ese trato, además, que, como digo, y creo que ha quedado de alguna manera, entiendo, al menos desde nuestro punto de vista, acreditado, que además es injusto por cuanto que no se refleja lo que realmente decimos. O sea que al final lo que se está haciendo es una actividad de desinformación de estas que se dice desde el actual Gobierno que se quieren evitar. Yo, por la parte, si me lo permite, en la que me siento aludido por parte de Televisión Española y por parte de representante de un medio público, ¿hay alguna circunstancia en la que ustedes vayan a actuar en función de cómo informen los profesionales de los medios públicos? ¿Van a adoptar alguna medida concreta? Y si es así, ¿cuál sería, por favor? Ya lo irán viendo. Sí. Buenos días, señor Hernández. En concreto, la queja que hacen del trato que reciben de los medios públicos, hasta donde he podido ver que concretan, es que se refieren a Vox como un partido de ultraderecha o de extrema derecha. Yo no sé si más allá de eso, porque, por ejemplo, en las piezas que han puesto de Canal Sur sí que se recoge la posición de Vox del PIN parental. Yo no sé si es que lo que les molesta es que se les ubique ideológicamente y por qué les molesta tanto si ustedes están a la derecha del PP. Y después también me gustaría preguntarle por un tuit que usted puso donde se refirió a los informadores como perrillos que acuden al pesebre de su amo. Yo no sé si usted considera que eso no es descalificar a los profesionales de Canal Sur o de cualquier otro medio. Yo no trabajo en Canal Sur, yo trabajo en un medio privado, en El Confidencial. Pero bueno, si usted a mí se refiriera como un perrillo que acude al pesebre de su amo o algo así, perdone que no sé la literalidad, usted nos lo aclara, yo sí me sentiría insultada. Y después, aparte de lo de los medios de comunicación, a mí me gustaría saber sobre el PIN parental. Ustedes firmaron con el PP y con Ciudadanos en su acuerdo presupuestario, en el punto 19, que se aprobó el pasado mes de octubre, un punto donde se hablaba de la autorización en actividades complementarias. Desde que firmaron eso, la Consejería de Educación lo que nos ha venido a decir es que la Ley Orgánica y la Ley de Educación de Andalucía impide que se aplique este veto en actividades complementarias, puesto que las actividades complementarias forman parte del currículum obligatorio de los centros. Yo no sé si hay algún tipo de negociación abierta con la Consejería, si han avanzado algo desde que firmaron este acuerdo,
si tienen noticias de que esto se vaya a trasladar en algo concreto en Andalucía, como sí parece que ha ocurrido en Murcia. Muchísimas gracias. Pues por orden de importancia le voy a contestar primero a lo último que me plantea. Evidentemente, por parte de la Consejería ha habido durante un tiempo una serie de mensajes más o menos equívocos, pero en cualquier caso ahora mismo sabemos y tenemos constancia de que se va a trabajar de manera efectiva y decidida para que el PIN parental, tal cual en los términos recogidos en nuestro acuerdo, sea una realidad, haciendo o llevando a cabo las modificaciones normativas que se consideren necesarias. Respecto a lo segundo que usted me planteaba, bueno, usted conoce perfectamente, usted vio la noticia. La cuestión, y ya nos salimos un poco del tema, pero esto es palmario. Cuando alguien se refiere a nosotros como un partido de ultraderecha, lo que está haciendo es sacándonos del ámbito, digamos, constitucional. Y lo que se está haciendo, evidentemente, es utilizar un calificativo que tiene connotaciones sumamente negativas, que nos restan legitimidad democrática. Y por eso se utiliza ese lenguaje y por eso se utiliza ese calificativo. Yo le diría que se tomara usted la molestia de ver Canal Sur habitualmente y a ver cuántas veces escucha usted el término extrema izquierda, o a ver cuántas veces escucha usted cuando hablan de Adelante Andalucía, o términos como antisistema. Y le diría también que vea usted con qué delicadeza suelen referirse a los grupos violentos que vienen actuando en Cataluña y a a las fuerzas políticas golpistas compuestas por delincuentes condenados. Son sumamente escrupulosos, sumamente delicados, sumamente cuidadosos a la hora de referirse a esas fuerzas políticas, pero sin embargo, a la hora de referirse a Vox, de entrada ni siquiera se nos menciona, se habla directamente del partido de ultraderecha. Entendemos que es una falta de respeto a nuestros votantes y a nuestros afiliados, y además así nos lo hacen ver. Y en cuanto a lo que estaba, cuando usted se refería al tuit, lo que estaba describiendo es un comportamiento, una conducta. No estaba entrando en calificar a las personas, pero evidentemente vea usted la noticia. Si usted ve la noticia, en esa noticia se pide opinión, por supuesto, en medio del campo, que no sabemos exactamente qué tiene que ver una cosa con otra, se va corriendo a ver al portavoz del PSOE en medio del campo, recogiendo setas o no sé lo que estaba haciendo, para que opine del PIN parental. Se recoge la opinión de Ciudadanos, se recoge la opinión del Partido Popular, se recoge la opinión de Teresa Rodríguez, pero a nadie de Vox se le ha preguntado. No se recoge en ningún momento qué es lo que dice Vox al respecto. Y eso es lo que nos parece un atentado gravísimo contra la pluralidad informativa, contra la objetividad y la neutralidad, que debería de ser, sin que tuviéramos que hablar de ello, debería de ser una de las señas de identidad de cualquier cadena pública informativa. Sí, señor Hernández, buenos días. Le quería preguntar porque el consejero Imbroda ha dicho que la implantación del PIN parental que pretende su grupo parlamentario podría, a su parecer, demostrar cierta desconfianza en el sistema educativo y en los profesores. He explicado antes que las actividades complementarias, en principio, no son impartidas por los docentes, con lo cual, en cualquier caso, esto quedaría para hablar largo y tendido, porque el tema de las actividades complementarias, lo que sabemos por las asociaciones de padres de los colegios es que se incumple de manera reiterada la normativa, porque esas actividades que son aprobadas por el Consejo Escolar tienen una serie de, deben para establecerse, se tienen que hacer pues siguiendo una serie de pasos y además pasan siempre por dar información a los padres y sabemos que eso no se está cumpliendo en muchísimos casos. Sí, buenas tardes ya, señor Hernández. Tengo varias dudas. La primera, ¿usted está invitado mañana a Canal Sur Televisión? ¿Perdón? ¿Está usted invitado mañana a Canal Sur Televisión al debate? Sí.
Bueno, Sí. ¿al qué? A la tertulia de por la mañana, ¿no? Ah, bueno, no sabía que había debate. Sí, algo hoy mañana, Canal Sur. Sí, me gustaría saber quién es el interlocutor sobre este debate en la Consejería de Educación, porque nos llegan mensajes que no son compatibles. Es decir, el consejero Imbroda dice, la norma básica dice que las actividades complementarias son un deber, no son voluntarias y su diseño corresponde al claustro de profesores, no a las familias. Esta medida es inaplicable. ¿Eso cuándo lo ha dicho el señor El Imbroda? consejero Imbroda lo dijo el 19 de noviembre en el Parlamento andaluz. Correcto. La Consejería de Educación nos tramita... Y es real, esa es la normativa y eso es lo que él contestó, porque en ese momento ya se puso de manifiesto que el PIN parental, en los términos que estaban suscritos, era algo que tenía que trabajarse, era algo que en lo que se iba a trabajar para su implementación, para que fuera implementado, pero que tenía una serie de tramitaciones, exigía una serie de modificaciones normativas en las que habrá que trabajar, y eso es en lo que estamos ahora mismo. Sí, a eso le quería preguntar ahora. Parece, o al menos yo lo percibo así, que hay dos velocidades en cuanto a la aplicación de esta medida, que está tanto en el acuerdo en Andalucía como en Murcia. En Murcia se ha plasmado dentro de un decreto autonómico, y en Andalucía no está en ese ámbito. Yo le he leído la declaración de Imbroda del 19 de noviembre, pero le digo la de esta mañana. La medida es inaplicable desde el punto de vista legal. La consejera de Igualdad ha dicho, la medida es aplicable desde el punto de vista legal y desde mi punto de vista también es aplicable desde el punto de vista moral. El consejero Imbroda dice que hay margen para mejorar la participación de las familias en las actividades complementarias, pero en ningún caso a plasmarlo la medida de Vox como tal. Pues le reitero lo dicho yo. De hecho, hablaremos a lo largo del día con la Consejería de Educación en una reunión que estaba ya concertada desde la semana pasada, y lo que a mí se me ha dicho no va en la línea que usted refiere, más bien al contrario. Y en cualquier caso, si no es así, pues evidentemente tendremos problemas. Yo quería preguntarle... Sí, un segundo, que me queda una última pregunta. Cuando ustedes defendieron la medida del PIN parental en el Parlamento, la diputada María José Piñeiro dijo que los talleres sobre diversidad sexual son perjudiciales para el desarrollo psicomotor del alumnado. ¿Me puede explicar cómo los talleres pueden afectar a la psicomotricidad de un niño? No sé si será un error de transcripción, no lo sé. No le puedo decir. Habría que ver la intervención completa para saber el sentido de la afirmación. ¿La han difundido ustedes en redes sociales esta semana? O sea que, es verdad que el sé, debate es de no lo sé. noviembre. Pero... No le sé decir. Sí, yo quería... Pero en cualquier caso, volvemos a lo que les indicaba en un principio. Es una cuestión muy simple. Si hay libertad, los padres que quieran, pues sus hijos irán a esos talleres, y los que no lo consideren oportuno, pues no irán a esos talleres. Sí, yo quería preguntarle concretamente por el borrador que modifica la ordenación y currículum de educación secundaria, que es una cosa que se está negociando. En ningún sitio aparece nada referido a PIN parental o algo parecido, pero como es borrador, quería saber si van a pedir ustedes que se introduzca de alguna manera como condición para darle su apoyo. Y lo que no aparece tampoco por ningún sitio se refiere a que se desarrollará por una orden posterior. Desaparece cualquier alusión a la materia de educación para la ciudadanía. Y quería saber si dentro de ese... Supongo que ustedes también están tomando parte en la negociación con el Gobierno andaluz para desarrollar este borrador, si va a desaparecer educación para la ciudadanía de las materias que se imparten en tercero de la ESO, y si de alguna manera van a querer ustedes introducir el PIN parental en este decreto, puesto que es algo que está en plena negociación. Verá, yo es que creo que, y a lo mejor por ahí vienen los problemas de comprensión, el PIN parental es un mecanismo, no tiene carácter sustantivo. En cualquier caso, lo que nosotros estamos defendiendo es el derecho de las familias, el derecho de los padres
a intervenir en la educación de sus hijos, simple y llanamente. Y eso, en cualquier caso, no tiene por qué ser objeto eso no tiene por qué estar en los contenidos curriculares. Eso es un derecho que, en cualquier caso, está recogido ya en la Constitución. Lo que tenemos que hacer es empezar por cumplir con lo que dice la Constitución. Pero de alguna manera tendrá que articularse, ¿no? Sí. ¿Dónde quieren ustedes que se articule? ¿En qué orden? ¿En qué norma? ¿En qué ley? Habrá que verlo, habrá que estudiarlo con la consejería, de qué modo y manera empezamos a implementar la protección o, en fin, que los padres puedan implementar y puedan utilizar este derecho de la manera que estimen oportuna. Quería saber si tienen un plazo y quería que me contestara también acerca de educación para la ciudadanía, si es algo que usted pueda comentarme acerca de qué va a pasar con esa asignatura o si hay alguna negociación o algún cambio en marcha. Vamos a ver, plazos, nosotros nos vamos a referir, como siempre, al sentido común en función de las circunstancias, en función de lo que se vaya diciendo de buena fe, pues veremos de qué modo y manera esta protección, este reconocimiento del derecho de las familias a poder educar a los hijos, a que sus hijos sean educados en los colegios, pues en esas actividades complementarias de acuerdo con sus propias convicciones, pues vamos a ver, como digo, de qué modo y manera puede ser puesto en práctica lo antes posible. Cuando usted me habla de educación de la ciudadanía, nosotros somos escépticos respecto de este tipo de contenidos, ¿no? Sobre todo por la manipulación que se viene haciendo habitualmente por parte de los poderes públicos, ¿no? A la hora de aprobar textos, libros de texto o contenidos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues igual que en fin, como en su momento existía, pues aquella, ¿no? Lo de, en fin, el espíritu nacional, ¿no? Pues nosotros, como digo, somos bastante escépticos respecto de este tipo de asignaturas, pero en cualquier caso para nosotros a día de hoy no es una cuestión relevante respecto de lo que estamos negociando en Andalucía. Buenos días, señor Hernández. ¿Qué le parece entonces la respuesta que ha habido por parte del Partido Popular y de Ciudadanos o por el Gobierno del PP y de Ciudadanos respecto a este asunto? Todas estas declaraciones que ha habido a lo largo del fin de semana. Bueno, lo que nosotros hemos podido saber por boca del portavoz del Gobierno, el señor Bendodo, es que esto va a salir adelante y eso es a lo que yo tengo que acogerme. Pero el señor Bendodo en sus mismas declaraciones a renglón seguido añadía dentro de la ley. Y si dentro de la ley hay que hacer tantos cambios legales, es posible que dentro de la ley no pueda ser. ¿Qué ocurriría entonces? Las leyes se modifican. Hay leyes superiores, porque la propia Constitución que usted ha citado también dice que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana con respecto a los principios democráticos de convivencia, los derechos y libertades fundamentales. ¿Y usted por qué presupone que nosotros estamos en contra? ¿No? Perdón, no, digo que también... Nosotros encantados. No, digo que también hay una parte, que hay una parte de la Constitución que se refiere al derecho de la educación de la persona, Claro. En este caso del estudiante, no de los padres, ni de Claro, la familia. por supuesto. Entonces, una parte, el desarrollo de la personalidad humana es muy completo, incluye saber en qué mundo está. Entonces, a lo mejor son dos cosas que van en contradicción y es posible que no se pueda conciliar, pregunto. No pregunta. Usted lo que está haciendo de alguna manera es dar por sentado que nosotros, de alguna manera, estamos en contra de ese tipo de reconocimiento de esa diversidad, y ya le he dicho que no es así. Lo que pregunto es qué ocurriría si desde el Gobierno andaluz se determina que no son compatibles las dos cosas y que no es posible poner el PIN parental dentro de la ley como señaló el señor Bendodo, es lo que me refiero. Vamos a ver, lo que le digo es que si hay que hacer modificaciones normativas, pues se tendrán que llevar a cabo.
siempre, por supuesto, con el mayor respeto a la legalidad vigente. Todo entra dentro todo es susceptible de ser modificado. Vamos a ver, insisto, los valores superiores que vienen recogidos en la Constitución, en cualquier caso, tienen que ser, esos, en ningún caso pueden ser contravenidos en ninguna actividad complementaria. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero eso tiene que ver, le vuelvo a repetir, con las cosas que yo le leía. Vamos a ver, eso tiene que ver, que yo no quería llegar a estos extremos, pero eso tiene que ver con que, en fin, afirmaciones como cosas que se tratan en talleres y sabemos por denuncias de padres. Todas las personas tienen que tener derecho a disfrutar de la sexualidad, también un niño de 8 añitos. Las relaciones intergeneracionales cada día están más perseguidas penal y socialmente, despertándonos un día sí y otro también con más que dudosos éxitos policiales. Cuando una persona tiene algún tipo de relación con cualquier persona, aunque sean menores, no tiene por qué hacer daño a nadie. ¿Usted se refiere a esto? ¿Usted quiere que ¿Me nosotros... puede decir en qué texto y en qué colegios o qué institutos de Andalucía se está utilizando ese material que usted me está citando? Son contenidos que son denunciados por padres. Son contenidos que son denunciados por padres. Lo que yo le quiero decir es que nosotros lo que queremos es que los padres tengan derecho a conocer el contenido de esas actividades complementarias y si se va a hablar de cosas como la que yo le estoy refiriendo, que puedan decidir que sus hijos no vayan. Y si a usted eso le parece que eso es atenta contra la convivencia, contra los valores democráticos o contra nuestra legislación, me parece que está usted equivocada. Perdone, no quiero que me interprete así. Lo que le estaba intentando hacer ver es que, dado que el señor Bendodo había añadido esa coletilla, porque es verdad que le preguntaba a una compañera antes si le parecía clara la postura que está teniendo el Gobierno de Andalucía en este tema. A mí particularmente me parece que dan una de cal y otra de arena. Entonces le preguntaba qué ocurriría si no se produce. Que el Partido Popular y Ciudadanos, cuando tratan estos temas, pues de alguna manera sean pues extremadamente cuidadosos también a la hora de, pues para no incurrir o para que nadie pueda calificarles de ultras también o de radicales. Bueno, pues, pero mire, es que lo que estamos diciendo, insisto, es que se cumpla la Constitución, que los padres puedan tener derecho a elegir si sus hijos van a determinadas actividades y apliquemos el sentido común. Si nosotros lo único que queremos es que se aplique, además de la ley, el sentido común. Señor Hernández... Esto es un debate, toda regla. Bien, bien, no. Yo me gustaría, por favor, que especificara lo que usted ha leído de que le están enseñando a los niños de 8 años, exactamente en qué colegio, cuándo han sido denunciados. No tengo la información, utilizo información que me ha sido remitida, en fin, con la que venimos trabajando, pero que si ustedes quieren, pues se puede hacer un glosario, ¿no? Pero es que además, verá, usted... Fíjese, que usted me está diciendo, me pide que yo, como si le estuviera diciendo una barbaridad. Usted sabe las declaraciones, las cosas que tiene escrita la actual directora del Instituto de la Mujer. Entenderá usted que estas cosas que le estoy yo contando no son cosas que a estas personas les parezcan barbaridades. Si hasta la portavoz del Gobierno ha dicho que los niños no son de sus padres, que son ahora de la tribu, pues bueno. Ya, pero yo no he hecho ningún juicio de valor. Me pide usted a mí un grado de concreción en una rueda de prensa más o menos genérica que yo no estoy en estos momentos, que no le puedo dar, pero le hago este tipo de asociaciones. Fíjese, las personas que están en puestos clave del Gobierno, las cosas que tienen escritas, y verá usted que no es raro que haya talleres en los que digan cosas que son suaves comparadas con las que tienen dichas estas personas. Bueno, pues yo insistiendo en mi pregunta, ¿usted podría facilitarnos después de esta rueda de prensa esa información precisa en qué colegio, si ha sido en Andalucía, cuándo ha sido esa Se facilitará de todas maneras sobre este tema porque me imagino que hablaremos largo y tendido en los próximos días. Se facilitará una información más detallada.
yo insistiría en ¿cree usted o está seguro o cree usted que puede garantizar que ese PIN parental se aplique realmente en Andalucía? Es decir, tal como está con todo el debate que hay por parte de AMPA, por parte de los profesores, las declaraciones de los partidos políticos del Gobierno, ¿cree usted que hay alguna garantía de que tal como ustedes han exigido en ese punto, en ese acuerdo, se vaya a llevar a cabo, se vaya a desarrollar en los colegios andaluces? Tiene que ser así, está firmado. ¿Para qué se firman las cosas? Para cumplirse, ¿no? Y en el caso de que no sea así, ¿se plantea retirarle su apoyo al Gobierno, al acuerdo presupuestario, romperlo? Ha hablado antes de que habría problemas. ¿Qué problemas? Perdón, ¿me dice? Ha hablado antes que habría problemas con el Gobierno andaluz en caso de que esto no vaya para adelante. ¿De qué problemas concretos se refiere? Bueno, hombre, si se incumplen los acuerdos, pues evidentemente, pues eso, como ustedes pueden entender, tendrá repercusiones, ¿no? Pues ya se verá, ya se verá, ya se verá. Dan ustedes por sentado que va a haber un problema que no sabemos si va a existir. Nosotros todavía no nos vamos a anticipar a un problema que todavía no existe. Lo que nosotros tenemos, y yo tengo además el compromiso que me ha sido trasladado por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía de que este tema va a salir adelante. Decía, señora Hernández, que esta tarde tenían una reunión con representantes de la Consejería. Les van a trasladar la obligación que tienen para la estabilidad del Gobierno de que se cumpla el punto 19. La reunión es a petición de la Consejería, o sea, que me imagino que será para informar de los pasos que se están dando en esta materia. Pero les van a trasladar que tienen que cumplir el punto 19 del acuerdo como condición obligada. Es que no tenemos que recordarlo, insisto, esto es algo que está ahí, igual que los restantes 33 puntos, pues también siguen su curso, evidentemente.